Perfecto, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar, buenas tardes, ¿no? Sí, por estar con nosotros en otro programa de Conversando con CISOs. Mi nombre es Edgar Rojas desde Estados Unidos y contamos con el colega, obviamente, Andrés Almanza desde Bogotá. Tenemos una invitada muy especial, una invitada muy interesante, Ana Cuervo González, y regresamos con Ana en un minutito para que se presente y nos diga quién es Ana. Pero es un tema muy interesante y es lo que venimos hablando con Andrés, de que estamos llamando, ¿cómo estamos llamando estos programas ahora, Andrés? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Así es simple, ¿cómo Sí, nos así ven? de simple. Sí. Y es muy interesante. Antes de comenzar, estamos grabando este programa y obviamente estará disponible esta misma tarde en el canal de YouTube y en la página web de tacticaledge.co, invitando a todos a que nos acompañen al evento virtual de septiembre 22 al 26. Hemos agregado un día adicional y espero que nos acompañen. Ya tenemos más de 500 registros, Andrés, ¿cómo lo ves? Uf. ¡Papá! ¡Qué bien! Entonces, ¡Excelente! Sí. muy bueno y esperamos que todos nos acompañen. Listo, entonces, Ana, muchas gracias, bienvenidas al programa Conversando con CISOs. Eh, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Los saludo desde Bogotá, pues a toda Latinoamérica. Muchas gracias pues por la invitación. Y hoy vamos a tocar un tema bastante interesante para todos los CISOs, para Sí. toda la gente que trabaja en ciberseguridad. Como le decía ahorita a Edgar, dentro de 6 meses todo el mundo va a saber qué es ciberseguridad, porque nos llegó todo este tema del COVID y no estábamos preparados. Wow. Les cuento un poquito antes de entrar en materia, un poquito acerca de mí. Yo soy comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia. Tengo un máster en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Barcelona y tengo experiencia de más de 10 años en el gerenciamiento de procesos y subprocesos de talento humano en empresas nacionales aquí en Colombia y también multinacionales. He reclutado muchísima gente durante mi vida profesional, he reclutado cargos técnicos que son muy complicados de reclutar y muy complicados de encontrar. Y bueno, encantada de estar con ustedes. Perfecto. Entonces comencemos con la pregunta clave. ¿Qué busca una persona como tú en recursos humanos, en talento de un alto ejecutivo, buscando altos ejecutivos? ¿Qué es lo que ustedes enfocan o qué ustedes buscan de un profesional? Ah, Básicamente, nosotros buscamos, digamos que nosotros dividimos la búsqueda, por así decirlo, en las competencias que son técnicas y las competencias que son blandas. Las competencias técnicas, obviamente, es todos los estudios formales, todo el tema de certificaciones, posgrados, talleres, charlas, conferencias que tú puedas tener acerca de tu área de expertise, en este caso de ciberseguridad. Eso digamos que es un 50% del proceso. El otro 50% del proceso son todos los temas de habilidades blandas. Y las habilidades blandas, no sé si ustedes habrán visto el famoso iceberg que ponen en todo, en Internet, en Google, son aquellas cosas que yo no puedo ver fácilmente. Digamos que aquí están las competencias técnicas, en este caso de ustedes ciberseguridad, y acá está todo el tema de las competencias blandas. Entonces yo tengo que comenzar a investigar y a entrar a analizar si ustedes me cumplen estas competencias blandas para entrar a una organización. Y eso depende muchísimo de la compañía. No todas las compañías tienen las mismas competencias blandas. Hay unas compañías que tienen el tema de orientación a resultado, hay otras compañías que tienen el tema de relacionamiento, de comunicación, de estrategia, de visión de negocio. Eso depende mucho o va muy unido al tema de los valores que tenga la compañía. Cuando yo tengo eso como recursos humanos muy bien definido el tema de valores, comienzo a centrarme en 5 o 6 competencias y comienzo a mirar por medio de entrevistas comportamentales y de entrevistas por comportamiento no verbal que no son muy conocidas acá en Latinoamérica, que es más o menos una perfilación. Hagan de cuenta una persona del FBI perfilándolos, es así.
se utiliza mucho en España y en algunos países de Europa. Y eso te da muchísima riqueza a la hora de establecer cómo va a ser la relación de esa persona. Normalmente la gente piensa que las entrevistas es recitar la hoja de vida y no es recitar la hoja de vida, realmente. Porque tú presentas, por ejemplo, en el caso de ustedes, ya se saben que son expertos en ciberseguridad, pero empiezo a mirar qué me pueden aportar ustedes adicional al negocio, cómo me pueden desarrollar los futuros líderes, cómo me pueden desarrollar un pool de talentos, cómo me pueden vender el tema de ciberseguridad con a otras áreas diferentes. Normalmente el área de tecnología lo que uno ve es los que están en un rinconcito, apartados, los que viven estudiando, pero ¿qué me puede aportar este conocimiento acá para mi visión de compañía? Y actualmente nos pueden aportar una cantidad enorme. Ustedes no se imaginan en 6 meses la importancia que va a tomar el tema de ciberseguridad. Si hay gente en este momento que no sabe qué es ciberseguridad, se los puedo apostar que en 6 meses saben qué es exactamente y van a estar buscándolos por cielo, tierra, mar y aire, gente experta que me ayude después de pospandemia. O sea, y Ana, te paro ahí porque eso empalpa lo que dijo Carlos Sarmiento, el CEO de Oracle la semana pasada, que ya todos saben la importancia de ciberseguridad, ya no hay que venderla. Y tú Ujú, dijiste algo muy importante, que tú buscas a una persona que sepa cómo aportar al negocio y sepa cómo vender el tema de ciberseguridad. Aunque la gente ya entiende qué es ciberseguridad, la importancia, todavía tiene que tener esa habilidad de ser un vendedor. O sea, no, si no, no, ¿para qué tenemos un CISO, correcto? La ujú, persona tiene que tener esa habilidad de saber cómo vender. ujú. Eh, ¿Cómo haces tú, cómo detectas tú? Andrés y yo estamos, vemos que tienes una posición de un CISO, una empresa muy interesante, los dos llegamos y estamos en nuestra hoja de vida. ¿Cómo tú determinas cuál de los dos recibe la invitación? Eh, ¿Cuál de los dos pasa el proceso de selección? Normalmente se hacen entrevistas comportamentales, entonces no te van a hacer preguntas acerca de ciberseguridad, sino preguntas que tú no te imaginas. Ok. Cosas como, cuéntame un proyecto o cuéntame, sí, cuéntame, por ejemplo, de un proyecto que hiciste en los últimos 6 meses y cómo lo lograste sacar. Entonces, ¿qué busca uno en ese momento? Ok, es una entrevista de comportamiento y es una entrevista en la que yo determino si la persona tiene planeación o tiene estructurado su lenguaje y su forma de comunicar. ¿Y cómo lo haces? Que obviamente solamente lo conocemos en recursos humanos, pero hay personas que se entrenan para ello y es con una metodología que se llama SOAR. Entonces, cuando a ti te lanzan una pregunta de ese tipo, tú dices, esto es una pregunta comportamental y están buscando mirar qué competencia puede ser significativa para la compañía. Entonces, para cada pregunta existen diferentes tipos de competencia. Te pueden mirar el tema de comunicación. Te pueden ver, por ejemplo, con una pregunta de cuéntame si en tu equipo de trabajo hay una persona que no se relaciona bien con sus otros pares ni con su líder. ¿Qué harías tú para solucionar ese problema? Porque estamos realizando o tenemos en la mira un proyecto muy importante. Con esa pregunta que te están haciendo, te están midiendo comunicación, cohesión de equipo, liderazgo, capacidad de orientación al resultado y obviamente efectividad. Ahí te están midiendo 5 cosas en solamente esa pregunta. Entonces, ¿qué haces tú? Porque lo que normalmente hace la gente es, sí, yo hice todo este proceso y comienzan es a tomar pedacitos de respuesta de todo lado. Yo le digo pedacitos de respuesta. Y realmente es fácil enfocarse teniendo una metodología, que es la que les digo, el SOAR, que es enfocarse en la situación, cómo, qué obstáculos se les presentaron a ustedes en esa situación, cuáles fueron las acciones que tomaron y cuál fue el resultado.
Y resultado para mí, como un gerente, un country manager de mi director de ciberseguridad, es dígame cuánta plata me estoy ahorrando. ¿Usted cuánta plata me hizo ahorrar en ese proceso? Y ese es el lenguaje con el que un director de ciberseguridad debe hablar ante una junta directiva. No es solo, todo el mundo, como tú dices, Edgar, conoce exactamente qué es ciberseguridad. No hay necesidad de venderlo, eso se vende solo. Pero es saber exactamente en cuánto puedo impactar yo a nivel financiero el negocio con el programa que yo vaya a implementar. Te vas a ahorrar $5,000 mensuales, $10,000 mensuales, anualmente $180,000. Cuando tú le hablas a un CEO, a un country manager sobre cifras, te va a prestar toda la atención del mundo. Pero si tú llegas con la parte técnica, ahí es cuando comienzas tú a no tambalear, sino a irte por entre las ramas, como decimos Exacto, aquí en Colombia, y no concretas. exacto. Y una pregunta, y Andrés me puede ayudar aquí. Entonces el tema, por si acaso no lo sabías, hemos venido diciendo y escuchando en nuestro mundo que para vender debemos ir con el tema de riesgos. Estos son los riesgos para la empresa y si usted invierte esto, entonces se ahorra esto. Pero lo que estoy escuchando aquí es que no es mucho el tema del riesgo, es el tema de más el ahorro a gastos o cosas de la empresa. O seguimos hablando del mismo tema. Uh-huh. No, Es que yo ahí tengo, voy a hacer una, ¿sí? Voy a hacer como, digamos que me gusta lo que Ana está diciendo porque me lleva a una conversación y a un libro que hablaba precisamente de lo que Ana habla y es cómo yo puedo identificar audiencias para saber qué decirle a qué audiencia en qué momento determinado, ¿sí? Pues porque lo que está mencionando Ana es el lenguaje que yo le tengo que llevar a esos C que están preocupados por esas cosas. Muy probablemente también tendré que valerme como de ese ejercicio de escuchar. Es que Ana estaba diciendo lo más importante del mundo. Una persona que está al frente de nosotros entrevistándonos está explorando nuestro mundo. uh-huh. Y nosotros desde el silencio muy probablemente tendremos que explorar lo que ella o él representa para ese mundo al que quiero servir. Entonces, de alguna forma hay un intercambio de información y también puedo empezar a entender qué es lo que esos interlocutores están necesitando, porque no todos van a necesitar lo mismo. Porque es cierto, Edgar, tendremos que hablar con algunos, la palabra riesgo va a ser más interesante y va a ser más importante por lo que representa, porque por ejemplo, la reputación no la puedo cuantificar en algunos casos. Y si Uh-huh. yo voy a hablar de cuantificar la reputación, entonces voy a hablar de qué. Entonces ya no habrán costos que valgan en la conversación, sino, oye, es que nosotros vamos a trabajar por la reputación de esta empresa para consumir más y tener más clientes. Bingo. Oiga, este hombre está por esta línea, muy probablemente de rebote me va a dar que los costos, o puedo tener más costos, o esas inversiones se van a transformar en cosas que van a ser más benéficas para el consumo del producto, bien o servicio que esa compañía está ofreciendo. Y, y, ahí, Y en últimas, estoy produciendo en el término digital más confianza. y ahí regresamos y lo atamos lo que dice Ana y lo atamos a lo que está diciendo tú, Andrés, y lo que dijo Carlos, que tenemos que como CISOs, como directores, tenemos que entender cuál es el valor nuestro al negocio y luego venir y conversar, como dice Ana, es que miren, nosotros te traemos este valor, pero no se puede hacer si no hay comunicación. O sea, si esta persona, el director, no tiene, es más técnico que comunicador. Ustedes se Uh-huh. dan cuenta en ese momento de las entrevistas qué está sucediendo. Sí, Sin exactamente. embargo, Sin embargo, Ana, yo tengo una pregunta. Cuando ustedes detectan, por ejemplo, ese tipo de cosas, porque es que veo aquí unos comentarios, ¿sí? Y en el chat, pero me gustaría conectar todos esos comentarios con esta pregunta. ¿Se pueden dar cuenta si es potenciable eso para darle el chance? ¿O definitivamente sin las capacidades que están buscando y las habilidades que están buscando no son potenciables, ahí empieza un proceso de descarte? ¿Sí? No como tal descarte, lo que pasa es que en primer lugar tú en cualquier área, llámese tecnología, finanzas, marketing, no vas a encontrar el candidato
ideal al 100%. Exacto, obvio. Entonces, Sí. yo te lo encuentro así y además que a veces algunas personas son un poco muy quisquillosas, muy exactas de lo necesito que venga con camisa verde en la entrevista y con el cabello así y asá y necesito adicional que tenga dos superpoderes. Listo, yo te lo conseguí, pero resulta que te conseguí ese candidato solamente con un superpoder. ¿Cuál, cuál pesa más? ¿Este, el A o el B? Y entramos a negociar, que es lo que hace recursos humanos. La Ujú. búsqueda está siendo muy complicada, pero esto es una competencia blanda que se le puede, una brecha que se le puede ir cerrando. Y en competencias blandas existen, digamos que la competencia blanda es, depende del grado de desarrollo que tú la tengas. Hay competencias que tú la puedes cerrar fácilmente. Por ejemplo, tú cierras fácilmente un tema de comunicación estratégica, cierras un tema de planeación estratégica fácilmente, pero ciérrale a una persona que es orientada a resultado la tolerancia a frustración. Eso es una brecha que se demora 10, 12 e incluso Mucho hay tiempo. gente que nunca la cierra, porque es que son orientados a número, a resultado, tengo que darlo y no se cierra. Entonces, no es que se frustre con los demás, sino se frustra a sí mismo y termina dándose látigo él mismo porque no pudo cumplir lo que era. Pero hay algunas que sí se pueden cerrar y entra uno a negociar. Ok, conseguí esta persona, pero tenemos que, es el idóneo, es el perfecto, como tú me lo solicitaste, lo que necesita el negocio, lo que nos va a sacar del atolladero, del hueco en el que estamos, pero tiene esto, le falta comunicarse, que normalmente suele ocurrir con la gente de tecnología. No es muy dado a hablar, es muy concreto, es muy técnico en su forma de hablar, pero eso se puede arreglar. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Hay gente que dice, listo, vámonos. Y encárgate tú, recursos humanos, de ayudármelo a que fluya un poquito más con su comunicación, a que su comunicación sea un poco más sencilla, porque claro, cuando ustedes están en espacios con otros directores de ciberseguridad, con otra gente de tecnología, claramente entienden su lenguaje, tienen su lenguaje. Cuando ustedes van a hablar con un gerente financiero sobre la plataforma que van a armar, le van a decir, venga, ¿usted cuánta plata es eso? ¿Usted cree que yo Ya. le voy a dar el EBITDA completo de eso? No, argumentelo. Y ustedes comienzan a argumentar es desde la parte tecnológica, pero no desde la parte de, ok, ustedes, digamos, de hacer proyecciones, porque claramente nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero pueden hacer proyecciones sobre, te ahorrarías, la palabra clave con un financiero es, tu ahorro es esto. La palabra Eso, clave. anótenlo, anótenlo. Anótenlo, Señores, la sí, palabra clave, de mire, una. les voy a dar la palabra clave para cada área. Pero ok, dale, Pero anótenlo de una vez. Yo dale, la misma las escribo yo en lo el chat. abono. Para financiero Exactamente. es, dale. Entonces, la palabra clave para un financiero es ahorro. Esa es la palabra clave. La palabra clave para una persona de ventas es cuánto voy a vender en el mercado, cuánto vendo yo, cuánto voy a ganar. Esa es la clave. Ustedes llegan con esas dos palabras claves a cada uno de estos personajes, llegan. ¿Cuál es la palabra clave con recursos humanos? Vamos a potencializar el talento de mi gente, a capacitar mi gente. Esa es la palabra clave para recursos humanos. Para controles, los controles. Vamos a garantizar la seguridad. Ya con eso, ustedes rompen el discurso y entran. Cuando ustedes logran romper el discurso, ya pueden comenzar a meterse con la parte más técnica y va a ser mucho mejor la comunicación con esas personas. Es como romper el hielo. Cuando son comités, por ejemplo, de tema de seguridad, la palabra es, le garantizo que su compañía va a quedar blindada con un director de seguridad física, que ahorita ya les voy a decir que va a tomar un tema grandísimo. Usted va a quedar blindado, usted no le va a entrar absolutamente nada, porque es que tengo comienzan toda la terminología que ustedes saben muy bien manejar y obviamente entran de una vez.
Pero si ustedes llegan con una comunicación a un gerente de una vez, hablándole de manera técnica, no lo van a lograr. Entonces, ¿qué van a sentir? Se van a sentir frustrados. ¿Qué era lo que ocurría hace unos años en el tema de ciberseguridad? No, De no hecho, se sí, eso. vende esto, no se Sí. vende y no tienen todo, por Dios, ahorita, dentro de 6 meses se va a vender como pan caliente, porque resulta que con el tema de la pandemia eh, es necesario, empezamos con todo este tema del teletrabajo, de la virtualidad, pero eso implica que yo tenga que sacar los equipos de la compañía y los equipos no van a estar bajo mi control dentro de la compañía. ¿Los Entonces, altos ¿cómo? ejecutivos entienden ese punto? ¿Entienden ese punto la mayoría de los altos ejecutivos? Porque nos damos cuenta aquí en nuestro grupito que nos toca, y ahí donde llegamos, nos toca cómo le comunicamos eso al alto ejecutivo. La importancia de lo que tú acabas de decir, de que se sacan los equipos de la empresa, ya no están protegidos dentro de la empresa. Tenemos que tener otros controles. Eh, pero la pregunta mía es, ¿estos altos ejecutivos ya entienden ese tema y entonces no hay necesidad de nosotros ir y comenzar la conversación desde cero? Algunos, no Ok, todos, ok, Es, desafortunadamente yo iba, algunos. ok. yo iba a decir eso. Hoy tenemos igual, han estado poniendo de punto de manifiesto, pues, una tendencia y es Ujú. los altos directivos, los números nos respaldan en que entienden la ciberseguridad. Ahorita empezar a explicar cosas como, oiga, mire, usted va a mandar a la gente a su casa y por lo tanto el control ya no es la misma variable. Entonces habrá que reeducar qué significa ahora en un ambiente post pandemia, qué es el control. Porque el control está asociado a un lugar a donde tengo a todas las personas concentradas. Pero ahora el control no es así. ¿Un lugar cuál? No, tu casa. Ok. En donde tengo a las personas concentradas, no, están distribuidas. Entonces el término control ahora tiene que ser control distribuido en donde voy a, voy a conectar todas las cosas que ha dicho. Voy a potencializar el talento humano para que empiece a ser mi primera línea de defensa con la cual pueda blindar toda la organización y me ayude a ahorrar todo lo, o sea, estoy de una vez para ponerlo a practicarlo y A práctica, ayude a tal ahorrar cual. en términos Aprendiste muy bien, aprendiste y muy de bien. una Eso vez, es. entonces, pues conecto todos esos diálogos para decirles, oiga, mire, Interesante, esto es lo que tiene que estar sucediendo ahora. O sea, interesante. Entonces yo paré a Ana aquí y disculpa, pero regresemos. Tú has dicho el mismo comentario 2 o 3 veces. En ciberseguridad se va a vender solita como pan caliente en los próximos 6 meses. Mi pregunta es, ¿por qué lo dices? ujú, Porque con el tema de la pospandemia, resulta que hay, nosotros siempre hemos, o siempre se ha hablado de la revolución, de la segunda revolución industrial, de la tercera revolución industrial, y para mí, por ejemplo, el tema del COVID, aunque obviamente lo sabemos, es una realidad y es negativo, tenemos que verlo de manera positiva. ¿Por qué? Porque eso aceleró muchos de los cambios que veníamos hablando desde hace unos 10, 12 años y los aceleró en 2 o 3 meses. Hay personas, y lo que decía Andrés es muy cierto, hay compañías que ya han dicho a nivel global que no van a volver a la empresa física como tal, no van a volver. ¿Por qué? Porque es que los negocios han seguido completamente normal, esto no se cayó porque tenemos las herramientas tecnológicas, porque nos podemos comunicar, porque de una u otra manera ahora el reto de talento humano es humanizar un poco más las comunicaciones, que eso es de recursos humanos, de talento humano. Pero los negocios han seguido fluyendo, las capacitaciones fluyen, bien sean por webinars, por conexiones, por videollamada, eso siguió funcionando, pero hay, digamos que el concepto que tienen algunas personas, algunos directores ejecutivos, es que el tema de ciberseguridad es muy costoso. Entonces, ¿cómo llego yo a esa gente que no ha comprendido que va a llegar un momento en el que realmente para garantizar la salud y el bienestar de mis empleados, yo tengo que sacar la oficina a cada una de las casas? ¿Y cómo le digo a ese ejecutivo? Eh, no es una inversión gigantesca, pero sí tienen que hacerla, porque hay un tema de documentos,
hay un tema de, en ciberseguridad y en el ciberespacio se pueden, creo que robar absolutamente todo. No soy muy, no entiendo mucho al detalle, pero sé que contigo pueden hacer todo lo que quieran en ciberseguridad. Entonces es saberle vender eso. Ojo, todos sus documentos tienen que estar así, todos sus documentos tienen que estar protegidos. Y sobre todo hay un tema importante que veo también con las áreas de ciberseguridad, es que nos ayuden, digamos, a áreas de recursos humanos a bajar la información técnica a mandos medios y a que entiendan realmente qué es ciberseguridad con un lenguaje sencillo. Porque les puedo asegurar que mucha gente en mandos medios no sabe qué es. El 70, el 80% no sabe qué es. Simplemente dicen, ok, me garantizan la seguridad en el espacio, en Internet, pero no conocen las aristas, el detalle, todo lo que se puede hacer. Y eso es bien importante al momento de vender la idea de establecer un departamento de ciberseguridad. Entonces, una pregunta de acuerdo a eso, porque sí, muy de acuerdo con eso. Conocer el negocio y saber cómo comunicar de una manera, como decía Andrés, una manera que todos entiendan. Es muy simple, es fácil decirlo, es difícil llegar a ese punto porque ese ya es un comunicador o una comunicadora profesional. ¿Cómo podemos nosotros, que estamos enfocados en el tema súper técnico, casi 100%, qué podemos hacer nosotros para poder desarrollar esa habilidad de comunicación? Porque tenemos la información en nuestras cabezas, pero no sabemos cómo hacerlas, Bajarla, bajarla. bajarla. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué nos podemos enfocar? ¿Hay estudios, hay clases, hay cosas que nos ayuden con eso? Claro, hay muchos estudios, hay muchas clases, pueden tomar clases, incluso de clases de oratoria, clases de, incluso con las áreas de comunicación de sus organizaciones se pueden adecuar, o sea, pueden preguntarles también. ¿Y qué es lo que hace un área de comunicación? Ayudarles es ser el traductor de lo que ustedes saben y ponerlo en un lenguaje mucho más sencillo. ¿Qué es lo que pueden hacer? Cuando ustedes crean un documento que va para gente que no sea de ciberseguridad, ustedes lo redactan, lo leen y incluso si hay algunos que tengan hijos de 10 o 12 años, pongan a sus hijos a leer ese documento. Buen ejercicio ese. Sí. Entonces, si tu hijo te dice, papá, no entiendo nada, ¿qué quieres decir? No te lo va a entender nadie. Tú tienes que redactar y hablar a prueba de un niño de 5 y 12 años, y no estoy diciendo que estoy subvalorando la inteligencia, pero es para que la comunicación sea mucho más fluida y más fácil. Entonces, cada vez que ustedes emitan un documento, cuando hagan una presentación ante junta directiva, colóquense, o sea, los primeros pasos es, dígale a alguien que no sepa del tema. Léete esta presentación, ¿la entiendes? ¿Qué quiero decir? Te puede decir, no la entiendo. ¿Qué es lo que quieres decir? Tal cosa. Y la redactas y lo cambias. Cuando ya hayas pasado esa etapa, ya tú mismo puedes también, y es un poco difícil cuando uno es muy técnico, escribir el documento y decir, voy a ponerme en los zapatos de una persona que no sabe de tecnología. Entonces, ¿qué busco o qué me preguntaría a mí esa persona? Y qué dudas le surgirían a esa persona, y ahí es cuando yo comienzo a hacer los documentos un poco más claros, más aterrizados. Eso es un ejercicio que ustedes lo pueden hacer perfectamente. Pueden hacer otro ejercicio cuando estén ante juntas directivas, antes de presentar, enfocarse mucho en su tema de comportamiento no verbal, porque eso les va a apoyar mucho la parte verbal. Comportamiento no verbal es entre 80 y 85% del total de la comunicación humana. Tú Entonces, tienes tú tienes un canal de YouTube donde tienes un video exactamente acerca de eso, ¿correcto? sí, y eso es gigantesco. O sea, Sí. un dato, el lenguaje no verbal tiene 65 millones de años. Mm. El lenguaje verbal tiene solamente 5 millones de años. De hecho, Impresionante. me gusta esto, pero yo tomé el curso precisamente de LinkedIn, de lenguaje no verbal,
y me Ujú. pareció genial el curso, muy sencillo, muy breve, pero tiene unos tips súper interesantes y uno empieza como también digamos, a mí también me gusta como todo el tema de la comunicación y me parece vital que las personas, yo creo que esto es buenísimo y yo tengo un amigo, muy buen amigo, hoy creo que no está conectado, que, que preciso, él hizo hasta una maestría en lenguaje no verbal, ¿sí? Y, y nos ha dado como muchos también tips, recomendaciones, porque es cierto, tú con tu boca dices unas cosas, pero Ujú. con tu cuerpo, con tus ojos, con tu cara, con tu posición, dices el resto, que es el 80 y pico, 90 y el 10. O sea, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso también lo revisan, de hecho. ¿Sí? Sí, claro. Por ejemplo, un dato para cuando vayan a juntas directivas. Vístanse de negro, con corbata roja o con corbata roja. Eso les va a dar una fuerza grandísima al momento de explicar lo que tengan que explicar ante junta directiva. Apóyese también mucho en el tema de los gestos, de las manos. Cuando, por ejemplo, tengan que decir sí o sí se pone esta plataforma, lo enfatizan, sí o sí se tiene que poner esto. Y eso les va a dar muchísima fuerza. O sea, uno no lo cree, pero sí. Yo he No, sí. tenido muchísimos casos en entrevistas de trabajo que pregunto, cuéntame, ¿tú podrías liderar un grupo de 50 personas? Sí, yo puedo liderar un grupo de 50 personas. Y tú dices, ¿estás seguro o no estás seguro? Y hay incongruencia, es lo que se denomina la incongruencia del lenguaje. Tienen que también tener mucho cuidado con incongruencia del lenguaje verbal y no verbal, sobre todo en presentaciones. Pero lo principal es ser muy claro, leer como si tuvieran 5 años, y como si no supieran de tecnología, que eso es, yo sé que es durísimo para un CISO, es durísimo, pero traten de hacer el ejercicio. Háganlo hoy o mañana cuando tengan alguna junta, alguna presentación, de sentarse a leer como si ustedes no supieran absolutamente nada de ciberseguridad. Y se los puedo apostar que van a encontrar cosas de, yo cómo puse esto tan complicado, pues claro, la gente a mí no me entiende, entonces ven, lo voy a modificar y pasa, realmente pasa. Excelente. Una pregunta, si no sabe la respuesta, no hay problema. Eh, Nosotros nos vemos como grupo y nos llamamos, nos decimos que todo el mundo nos ve como el doctor no, que todos le decimos no, porque siempre complicamos todo. Tú estás al otro lado, nada que ver con ciberseguridad. Ustedes en realidad nos ven a nosotros, al grupo de ciberseguridad, como, tenemos que trabajar con esa gente, eh, o cómo lo están viendo. Sí, por ejemplo, si yo me pongo en los zapatos de una persona de mercadeo, de ventas, me van a poner a hablar con el de ciberseguridad. Este hombre no va a entender o esta mujer no va a entender lo que yo quiero y me va a complicar la vida, y yo lo único que quiero es una plataforma sencilla donde pueda subir los pedidos, vender y ya. Pero me va a salir con que, mira, tenemos que diseñar esto, esto, esto y adicional esto. Claro, nosotros, digamos, viendo los toros desde la barrera, sí vemos que a veces el lenguaje tiende a complicarlos mucho. Entonces, la comunicación con ustedes es, eh, y lo he vivido en varias empresas, espéreme, yo le explico lo que yo necesito y no me vaya a enredar. Porque yo también lo he hecho en algún momento. No me enrede. Espéreme y yo le explico con calma y vamos paso por paso y yo anoto, pero no me vaya a enredar, se lo suplico, porque si no, cuando uno termina, más enredado sale uno y dice, pero que yo iba por una plataforma, no sé, para ventas y resulté con un CRM completo y no sé en qué momento pasó todo esto. Entonces sí los vemos un poquito complicados. Por eso las compañías ahorita están dando tantos temas de comunicación estratégica para las personas que son muy técnicas. Y no solamente pasa con ustedes, también pasa con personas que se dedican a todo, por ejemplo, a los sistemas de calidad, a LOSHAS, a ISO 14000, que son la cantidad de procesos y procedimientos para todo. Y lo que hacen las compañías es, dentro de sus planes de capacitación, desarrollar talleres, y desarrollan talleres en la parte de comunicación estratégica.
desarrollan talleres de qué tipo de líder eres. Existen nueve tipos de líderes diferentes y a cada tipo de líder tú tienes que saber llegarle distinto. Y se basan en algo que es el eneagrama. El eneagrama es una herramienta que utilizan los psicólogos y los sociólogos desde la época de Grecia, que son las 9 personalidades. Entonces, si tú eres de una personalidad 1, nunca en la vida vas a estar contento con algo, porque siempre esa personalidad es el perfeccionismo. Son de los que encuentran un cuadrito torcido y lo enderezan. No puede estar torcido un milímetro, porque les produce el número 2, por ejemplo, es de los que yo te ayudo, yo te guío, yo te... Y en un momento dado, cuando tú necesitas ayuda o no le diste las gracias a esa persona, dice, yo te ayudé, recuerda que yo te ayudé, y así sucesivamente. Si quieren profundizar en el tema, hay muchos libros sobre eneagrama, pero hay una forma de comunicarse con cada líder diferente. También hay una serie de pruebas que son los hemisferios del cerebro. No sé si han escuchado los 4 diferentes colores. Sí. Entonces, al comunicarse con cada persona que está en un color, o digo, el color amarillo, el rojo, el verde, el azul y el verde, es diferente la forma de comunicación. O sea, una persona, por ejemplo, una persona de ciberseguridad comunicándose con alguien de marca, le va a dar, empieza la fatiga antes de que comiencen, porque obviamente la gente de marca es no desorganizada, sino que la mente es muy de innovación, creatividad, pero no centra en las ideas. Entonces, la comunicación va a ser mucho más difícil. Y no va a haber comunicaciones cuando chocan. Entonces, también tienes que tratar de entender cómo es la otra persona para yo poder comunicarme con ella, porque si no vamos a estar hablando en lenguajes completamente diferentes. Entonces, Mira que, disculpa Andrés, el mensaje que estoy escuchando en este momento entonces es el siguiente, para hacer un resumen rapidito. Eh, Estamos bien en el área tecnológica. Las empresas se dan cuenta que el grupo de ciberseguridad, los CISO, los ejecutivos, directores de ciberseguridad, son muy importantes para la empresa. Tenemos el conocimiento técnico y de alguna manera conocemos bien el negocio. Nos toca hacer alguna tarea para conocer el negocio, pero somos inteligentes para poder captar el negocio. Lo que sí tenemos que trabajar es en no cambiar el mensaje, sino cómo lo estamos, el lenguaje, cómo lo estamos transmitiendo. Que vamos de EXE es igual a MC al cuadrado y entonces vamos a una manera más simple. Y eso es lo que tú estás diciendo, lo que yo estoy escuchando. Estamos bien, pero necesitamos enfocarnos un poquito más en el tema de la comunicación, a ambas de poder leer a la otra persona, entender la clase de persona que es y ajustar nuestro mensaje. El mensaje no cambia, pero como lo entregamos el mensaje, ahí es donde cambia. Para Andrés el mensaje es diferente, hacia ti la manera de comunicar el mensaje es diferente. no, inclusive, Sí, yo Andrés, qué pena. que es que iba a conectar lo que estabas diciendo con una pregunta que está muy interesante acá que hace Aldo, que precisamente tiene que ver como con este tema, y es pregunta él cómo abordar las posiciones radicales por parte de los cargos gerenciales que no permiten una buena disposición para poder transmitir el mensaje. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, me parece que entra al punto de lo que estamos hablando y que valdría la pena una recomendación al respecto. ¿Sí? Sí, digamos que tú siempre te vas a encontrar con líderes que son muy, muy cerrados y la comunicación con ellos es complicada, no solamente para gente de ciberseguridad, sino en general para toda la compañía. Y eso depende mucho de la cultura en la que estás, de la empresa en la que estás. Con un líder que es tan cerrado, hay un momento en el que uno tiene que entrar en negociación. Tú le planteas el tema, entras en negociación y, digamos, lo que bajas un poquito la cabeza sin perder la esencia de lo que tú viniste a vender. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Si sabes que estás ante un líder que te va a decir no a la primera y a la segunda te va a decir no, lo que yo pongo es
mi proyecto, pero rodeo a mi proyecto como en campo de batalla con pequeñas cositas que yo puedo ceder y que no me van a afectar mi proyecto. Entonces, cuando ya siento que ya he cedido más, ya la otra persona dice, listo, ya me cedió en todo, pero yo ya tengo el proyecto acá de base, el central lo tengo intacto. Entonces, lo que entras a hacer es eso, a negociar, pero teniendo, obviamente, como las balas, yo diría que las balas de salva, acá, las balas de salva. Quítamelas, 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 quítamelas y va a llegar un momento en el que ya me quitaste todo, pero yo tengo el centro de mi proyecto acá. Entonces, a lo que yo fui a negociar, pues salí beneficiado en mi negociación, porque no me quitaron nada digamos, de mi proyecto, del que tenía inicialmente. Y es que ahí me hiciste recordar también otro curso, pues, como digo, a uno que le gustan esas cosas, un curso de negociación preciso que hablaban del método Harvard, y precisamente una de las cosas importantes es, tú negocias intereses, y sobre todo cuando tienes personas muy difíciles, entonces el truco va a estar en qué puntos de interés vamos a tener para que no negocies sobre posiciones que son las que nos llevan a la distancia. O sea, lo que Ana está diciendo, casi que me puso a acordarme de todo eso. ¿Cuáles son esos intereses? Así sea de una persona compleja. La persona compleja va a tener un interés, alguno. Entonces nuestro truco va a ser entender cuál va a ser ese interés. Me acerco al interés que puedo hacer con ese redondeo de cosas que me puede quitar, pero que el interés común no se pierda para que haya una negociación en donde estemos los dos en la misma silla. Y me parece que Ana da muy en el clavo con ese tema. Negociación es otra de las variables porque lo que menciona Aldo es cierto. Para el mundo de la ciberseguridad en muchos casos es como el dolor de cabeza. No solo porque sea difícil a otra persona, sino porque muchos todavía nos ven como un costo, no como una inversión, ¿sí? Ujú. Porque vamos a tener que terciar con eso y la atención la tenemos nosotros. Yo siempre utilizo el mismo ejemplo con todos con los que converso. Somos el hermanito menor de todos los hermanos C. Entonces tenemos que ir a demostrar que tenemos la interés y la propiedad para entrar a ese club de los Ujú, llamados C-level en los que nos estamos haciendo vincular. Entonces somos los últimos. ujú. Y, y, ¿Sí? y esa es la pregunta que tenía para Ana. ¿Tú ves que en realidad los directores de ciberseguridad o los CISOs nos están viendo ya como altos ejecutivos de empresas? ¿Nos están buscando para esos niveles? ¿O todavía estamos entrando a este nivel y los C-levels están acá arriba? ¿O ya nos están viendo más a par con esos ejecutivos? Yo pensaría que todavía falta camino por recorrer, pero muy seguramente en próximos años ustedes van a estar, desde que ustedes completen el tema de competencias blandas, van a estar a un nivel igual a un nivel de presidente o vicepresidente, Wow. porque tienen todo el concepto. Eso es lo que falta, eso es lo que falta. El tema de entrenamiento, entrenarse en competencias blandas. Y ahí toco un tema muy interesante que va a pasar con la gente de ciberseguridad en los próximos meses. Y es que para recursos humanos se va a convertir o en un reto poderlos retener a ustedes en una organización. Mm. Porque ya ustedes, o sea, van a tener tanta demanda que va a ser fácilmente que me roben mi director de ciberseguridad y los van a robar abiertamente, porque es que yo lo necesito, o sea, ya el mercado tiene una necesidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como recursos humanos también? ¿Qué cosas, entenderme, meterme como en la cabecita de ustedes y decir qué quiere adicional esta persona, no salario? Porque está confirmado que el salario, sí, es una parte importante y tú trabajas por salario, pero también trabajas por tu trabajo, por sentirte enamorado de tu trabajo y hay otras cosas que pueden compensar, que es el famoso salario emocional. ¿Qué te puedo dar yo? Y ahí viene otro tema, porque si estás en tu hogar, en tu casa, haciendo teletrabajo, yo tengo que mirar ya cómo no solamente te impacto a ti como mi empleado, sino impacto a tu familia. Porque es que tengo que llegar primero a tu familia, al corazón tuyo, que es tu familia,
pueda llegar acá. Entonces, si yo tengo contento tu corazón, que es tu familia, te voy a tener contento a ti y te voy a retener. Eso es lo que va a hacer muchísimo la gente de recursos humanos, voy a tener marca empleadora. Algo también, un dato muy importante, y es todo empleado en toda compañía yo digo que es una marca ambulante, es la marca empleadora caminante por fuera de la compañía. Y es que ustedes también se enteren del negocio, Muy importante. sepan cuánto se vende, sepa cómo están. ¿Por qué? Porque ustedes son el representante de esa compañía, no es el director CISO, sino es Edgar Rojas que trabaja en tal compañía. Oye, y dime, ¿cómo va tu compañía en ventas? A no ser que no, que sea un tema de tecnología, pero hay mucha gente de ciberseguridad que trabaja en otros sectores, en consumo masivo, en licores, en fuerzas militares. Ciertas cosas que ustedes puedan decir de la compañía, que eso hay algunas empresas que lo publican, este mes estuvimos por encima de las ventas, por Ujú. ejemplo, Sí, y que sepan esos números, que eso es interesante. muy importante para que ustedes también puedan adquirir el nivel de presidentes o vicepresidentes, que conozcan del negocio, Y no exacto. solamente entren en CISO, sino que conozcan un poquito de todas las áreas. Que digan, ah, ok, tenemos el EBITDA en tal, tenemos este tema en tal, hemos vendido en tal, ay, tenemos tal nicho de mercado en tal parte. Esas cositas así chiquititas marcan mucho la diferencia, porque Claro, dicen, porque puedes entonces tener comunicación con los otros directores de los otros lugares y conocer el tema, donde ellos se dan cuenta que tú sabes más acerca de ellos que ellos de ti, y eso es interesante. Entonces, una pregunta, que "Ujú, eso lo estoy escuchando. Si en los próximos meses ustedes van a estar buscando todas estas personas como nosotros podemos renegociar eh, nuestra situación actual con la empresa. Es algo que ustedes dicen, vayan y hablen con el gerente o el director y traten de renegociar sus contratos actuales, o no, o no es una buena idea. no, realmente no es muy Buena buena pregunta idea eso. el ir directamente a renegociar el tema de los contratos, Ok, porque hay unas aristas de temas legales laborales bastante fuertes, por ok, ejemplo. Entonces, sí, no es recomendable, no es recomendable. ok. Ahí está el tema de que alguna empresa te ofrezca algo mejor y te me vas. Claro que hay una cosa, si la persona es muy buena, eso sí se da, es yo entro, tengo esta propuesta para, no sé, la competencia, y no sé cómo serán los contratos en ciberseguridad, eh, pero normalmente hay algunas compañías que hacen firmar cláusulas de confidencialidad. Claro. Y de no Ujú. competencia también, que es muy Y de no importante. competencia, exactamente. Personalmente, para mí es negar el derecho a trabajo, para mí, Exacto, es exacto, negar el derecho a trabajo, exacto. porque pues a ti te contratan por tus conocimientos y si la competencia te está jalonando, pues vas. Obviamente con todo el respeto y la confidencialidad de yo no voy a revelar los secretos, pero Exacto. las compañías se curan en eso. Y normalmente esas cláusulas, por lo menos aquí en Colombia, no las hacen muy efectivas y las tiene es el sector de tecnología, licores y tabacaleras. ¿Qué tal? No las Interesante. tienen ahí. Sí. Eh, Sello de Una, telecomunicaciones. una pregunta, Ana. Claudia pregunta, y sí, me parece que entra bien la pregunta, y es, ¿tú cómo estás viendo el tema de la contratación en términos de las posiciones de ciberseguridad con ese famoso mito que hay por ahí de las mayores de 40? Ujú. ¿Cómo lo ves? O y, sea, y también en lo que ella dice, también el tema del femenino, porque en este ajá, mundo es exacto. muy masculino, ¿cómo lo están viendo en esos Sí. dos temas? De edad, que me afecta, y, y el femenino, y el Nos femenino afecta, que... nos afecta, ¿sí? No, y el del femenino, pues porque con Claudia hicimos un estudio en Colombia, con ella hicimos un estudio de las posiciones en ciberseguridad solo de mujeres y encontramos la relación, para dar el dato, encontramos la relación en los datos que analizamos de 3-1. O sea, Wow. una mujer, hay 3 hombres. Una mujer de ciberseguridad, hay 3 hombres. Lo que decíamos en su momento, chicas, tienen 3 posibles mentores para que la guíen en su camino y se puedan vincular más. Pero ese es como el dato, Wow, 1-3. ¿Sí?
Sí, y digamos que en general en las otras industrias estamos 4-1. O sea, Ups, ciberseguridad es mucho más alto. Presidentas o caramba, vicepresidentas, más. mujeres en las compañías es muy difícil, porque es que siempre nos dicen que es por el tema de la emocionalidad, de que no sabemos manejar mucho el tema de las emociones, las mujeres. Y Mm, realmente las mujeres somos muy planificadas y muy Y organizadas sí. en todo ese tema. de hecho, el último estudio que sacó Harvard me gustó porque precisamente dice por qué las mujeres son más exitosas en el liderazgo, ¿sí? En cualquier posición de liderazgo que los hombres, con unos datos y una ciencia como muy bien estructurada. Y yo decía, wow, Sí, esto está. Entonces la pregunta, siguiendo la pregunta aquí es, ¿cómo lo ves en el futuro? Se está moviendo? ¿Si se está siguiendo igual? ¿Se está viendo mayor participación de las mujeres y también de la edad? mira, hay un tema que está tomando también mucha fuerza y es tener las personas mayores de 40, 45, 50 años y eso está pasando mucho en empresas multinacionales. Por ejemplo, un Procter Gamble, incluso empresas de tecnología, se puede dar también, empresas de consumo masivo de licores que tienen las personas de 45 o 50 años dentro de su pool de talentos senior para desarrollar los talentos futuros. Son los Ok, mentores de las compañías. Ujú, Y ok. eso yo veo sí. que esa va a ser la tendencia dentro de unos años. ¿Por qué? Porque es que una persona de 40 años ya es una persona madura, es una persona estructurada, es una persona que tiene todo el bagaje, el conocimiento, no solamente técnico, sino también cosas empíricas, que puede entrar a solucionar problemas de personas jóvenes o a centrarse únicamente en ser mentores de los talentos más jóvenes de las compañías. Eso lo hacen muchísimo las empresas ahorita multinacionales, lo hacen. Entonces, incluso gente Interesante. de 60, Iba a decir, por es que, ejemplo, ujú, no, no, y que, dale, termina, continúa. sí, 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 que de 60 a 65 años incluso han salido ya pensionados y los llaman para ser consultores. Hermanos, venga para acá, que usted sabe exactamente, pasó por la misma situación hace 40 años, entonces necesito, ayúdeme con este high potential, ayúdemelo, porque es que está desenfocado, necesito que usted me lo ayude, y eso lo hacen mucho. Ahora bien, el tema las mujeres están logrando más participación y digamos que nosotros hemos logrado en el mundo corporativo lograr, valga la redundancia, posiciones importantes, pero ha sido muy difícil. Todavía nos siguen segmentando y eso depende mucho también de los líderes, de la cultura organizacional en la que estés, nos siguen segmentando, de que porque eres mujer, eres muy emocional y no puedes manejar equipos de trabajo o conformar equipos de alto desempeño. Pero digamos que esos son mitos y barreras que se han ido diluyendo en el tiempo, porque se están dando Ok. cuenta que efectivamente hay ciertos trabajos que las mujeres sabemos desempeñar muy bien. La negociación, por ejemplo, en nosotras Eh, es innata. Sí, de hecho, eso sí es exacto. cierto. Iba a reforzar un poquito lo del tema de las mentorías, pues digamos que también por la experiencia de ser mentor en algunos y trabajar con estos programas, que definitivamente esa es, y funciona en las dos medidas, ¿no? Haces mentoring de mayores a jóvenes y haces una cosa que se llama el reverse mentoring, que es de jóvenes a mayores, sobre todo en la adopción de la vida digital, por ejemplo. De la tecnología, Yo debe ser al participo en contrario, ¿no? un programa, Pero los boomers. es- Ok, boomer. no, 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 sí, de hecho se manejan las dos, se manejan las dos Sí, sí. líneas. Yo hago mentoring de mayores a menores y de menores a mayores Sí, claro. para la vida digital, por ejemplo. Me Exacto. pareció genial Eh, eso. Esa es muy buena idea. Última pregunta, Ana, como te dije, esta charla se va rapidísimo y nos quedan 5 minutos. Eh, ¿Escuchaste que Andrés es una persona que toma muchos cursos, mucho enfoque en el tema de habilidades blandas? En su hoja de vida, entonces, ¿tú recomiendas ahora darle un poco más de énfasis, más importancia
a colocar, yo he tomado clases de comunicación, de esto, esto y esto, en el área blanda, porque usualmente nos enfocamos más en el tema técnico. Ujú, ujú. Entonces, ¿tú recomiendas que se cambie un poco el asunto? Porque, Sí, sí, por ejemplo, una fácil que pueden hacer ustedes es en el perfil profesional colocan obviamente su expertise técnica, pero en la parte de coloquen 6 competencias blandas en las que sean muy buenos. Por ejemplo, negociación, comunicación estratégica, liderazgo. y Mm, tener ejemplos listos para cuando vayan a la entrevista y te hagan esas preguntas en esos, ya puedes tener. La competencia clave ahorita, en este momento, es conformación de equipos de alto desempeño. Ahí todo escucharon, ¿no? Conformación de equipos de alto desempeño. Que eso traduce en que pongo a trabajar a mi gente a full y le logro los resultados que usted quiere, señor gerente, señor presidente o vicepresidente. Eso es la traducción. Pero el que tú digas eso como ciberseguridad va a decir, wow, me está hablando de equipos de alto desempeño, de liderazgo, de que tiene negociación, me encanta y tiene la parte técnica. Entonces sí es importante que ustedes coloquen las competencias blandas. Interesante, interesante, porque yo creo que muchos de nosotros no hacemos eso, nos enfocamos en todo lo que sabemos de tecnología y muy poco. Al final colocamos, hablamos 2 idiomas, y no me gusta entrenar fútbol. Eso debe ser ya arribita, O importante. incluso saben que les puedo dejar un ejercicio y háganlo para que no coloquen las mismas competencias que coloca todo el mundo. Y es, cogen esta noche, hagan el ejercicio, ponen una hoja de papel sus competencias técnicas que ya ustedes se las saben de memoria y competencias blandas, diferentes. Listo, yo tengo negociación, ¿cómo lo podría enfocar de una manera diferente? Y se van a dar cuenta con ese ejercicio sencillo que tienen cantidad de competencias blandas, pero que no se han focalizado en ellas. Mm, Y comienzan a preseleccionar, las que preseleccionan 6, las que para ustedes son las diferenciadoras dentro de toda la competencia que tienen, pero también pensando en propósito, en visión de negocio, en yo qué le puedo aportar aparte del tema de ciberseguridad a una compañía, a un presidente o a un vicepresidente. Asesorarlo, por ejemplo. ok. Resolución de problemas. Yo le traigo todas las soluciones a 2 problemas que tengan. Traigo 10 soluciones. Eso también es una forma eficaz de comunicarse, ¿no? Exacto. Llegar a hablar con el presidente. Tenemos, no sé, nos entraron y nos quitaron toda la ciberseguridad. Tenemos este problema, pero le tengo la solución A, B, C, D. Yo digo que es la D. ¿Usted qué opina? Ok, Ya con eso listo. es mucho más fácil la comunicación. Excelente. Wow. André, yo creo que Sí, esto fue espectacular. sin palabras, o Wow. sea, se conecta, o sea, obviamente me conecto mucho con Ana, pues porque a mí Claro, estos temas me gustan y me te apasionan encanta, muchísimo. exacto. Por eso me dice coach y por eso me dice mentor y bueno, en fin, porque estos temas me parece que son súper, súper claves. Ana repite una frase que yo dije hace unos buenos años y es definitivamente las capacidades humanas, y lo sigo sosteniendo, se van a volver la moneda con la que un profesional va a tener más valor que sus propias competencias técnicas, porque la tecnología sigue avanzando, es decir, que las capacidades técnicas van a seguir necesitándose, eso es un default, Yeah. pero las capacidades humanas, aprender a ser más ser humano para ser un potencial desarrollador de negocios, todo eso pasa por la capacidad humana. Porque Ujú. estamos hablando de Entonces, líderes. exacto, y eso se va a convertir en la moneda de de los próximos momentos. ¿Sí? Y lo estamos evidenciando. Me leía un artículo, voy a terminar con esto, un artículo que me gustó mucho por estas 2 palabras. La tecnología moderna es una extensión de la capacidad humana y no al revés. Y yo decía, wow, fantástico, porque no me vuelvo un enemigo de la tecnología ni de la inteligencia artificial. Al contrario, potencializo quién soy yo a través también de la tecnología. Y yo, wow. ¿Sí? Y Entonces, Ana, complementando un poco, Andrés, lo que tú dices, cuando ustedes hagan este ejercicio esta noche o en algún momento, quítense de la cabeza el tema de CISOs por un segundo Okay. y hágase la pregunta de quién soy yo como ser humano y qué puedo aportar. Cuando traten, porque van a tender a poner sus temas técnicos y lo van a hacer y va a ser para algunos más difícil que para otros.
pero se van a dar cuenta y van a completar de pronto el ejercicio en una semana, porque suele pasar. A Porque es eso que iba. uno en el día a día no se hace esa pregunta, ¿quién soy yo? Me quito mi título, con todo el respeto, de gerente o director de ciberseguridad, pero ¿quién soy yo? ¿Quién es Edgar Rojas? ¿Quién es Andrés Almanza? ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo aportar? Y se van a dar cuenta cuando vean el listado de competencias de, wow, ¿en qué momento, y voy a decir una frase un poco fuerte, dejé de ser humano? Me Ven, dediqué a la parte técnica. Mr. es, Robot. sí, Mr. Robot, exacto. ¿En qué así momento? es. ¿En qué momento lo hice? Y es lo que estamos viviendo en este momento es volver a ser humanos y a autodescubrirte y a saber que Interesante. tú las tienes. Es que el hecho de que uno sea técnico no quiere decir que no tenga las competencias blandas. Las tiene, todo ser humano las tiene. Lo que pasa es que uno mismo se las descubre, pero es complicado porque estás inmerso en el día a día, en que sabes el tema técnico y cuando quieres saber exactamente qué cosas puedes aportar desde tu humanidad, ahí te das cuenta que vas a encontrar, vas a decir, wow, yo no sabía que tenía esto. Te autodescubres. Exactamente, es un proceso de autodescubrimiento, autodescubrimiento. Ana, ¿cómo te puede los que están escuchando y viendo que te pueden contactar? ¿Tú ofreces estos talleres de comunicación? ¿Cómo te pueden contactar? Se pueden contactar conmigo a través de mis redes sociales. Tengo LinkedIn, Ana Cuervo González. Tengo Ujú. mi canal de YouTube que tú lo compartiste en la Sí, publicación de LinkedIn. Y también tengo mi Instagram que es Ana Cuervo Gol, ok, con, al finalizar. Ujú. ok. ¿Y tú sí das talleres de esto o va Sí, a comenzar? yo doy talleres de, precisamente estoy armando un taller para la semana entrante de entrevistas por competencias, Ok. de explicarle a la gente qué son las competencias, qué es lo que yo veo, los tres focos de competencias, cómo prepararlos para una entrevista por competencias, que ahorita es lo que va a mandar la moda en recursos humanos, también en comunicación no verbal, en comunicación Interes- verbal, todo, sí. Interesante, y exactamente lo que tú dices. Yo creo que es un buen momento de tomar esos talleres, porque como tú dices, en los próximos 6 meses vamos a estar como pan caliente y va a haber mucha Sí, competencia y cómo nos diferenciamos. Entonces, yo te voy a contactar a ver, y obviamente va a ser remoto el taller que vas a hacer. Sí, es online, es online. Yo te voy a contactar, yo me voy a inscribir a eso porque me suena muy interesante y lo Es necesito. online, es online. Ana, un placer, muchas muchas, gracias. muchas gracias. Fue espectacular esta conversación. Muy bueno. Voy a dejar acá mi correo electrónico para las personas que estén interesados en el taller, Perfecto. que se puedan contactar conmigo. Ya, Ana Cuervo Ah, González, espérate. gmail.com. Lo enviaste, pero a todos los panelistas, Sí. pero no lo enviaste a todos. Espérate, lo coloco aquí. Ana Cuervo. Ah, se me perdió. González. Arroba gmail.com. Ana Cuervo González. Sí, esa es. Ahí está. De nuevo, búsquenla En en LinkedIn. LinkedIn. Ahí está. La encuentran. 23,000 seguidores. Es muy famosa. Muy famosa, Ana, y perfecto. A todos, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz día, feliz fin de semana que ya viene y bendiciones a todos. Ana, muchas Bendiciones. gracias de nuevo. Muchas Gracias. gracias a ustedes por la participación. Hasta luego, pues.